Bueno, seguimos en Infodiario, el día de la fecha, como todo miércoles o jueves, está con nosotros la doctora María José Baiviene. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos los televidentes que nos siguen todos los miércoles. Se cayó el micrófono. Se cayó el micrófono. ¿Cómo tiene que ser? Cosas bueno, que pasan al en aire, el mes ¿no? de la primavera, obviamente, estamos con mucha alegría y mucho entusiasmo porque estamos transitando lo que es la primavera, ¿sí? Así es. Así que bueno, como habíamos hablado la semana anterior, vamos a seguir desarrollando todo lo que es el derecho laboral y todo lo que acontece a todo lo que sea despidos, también las enfermedades profesionales, las enfermedades que se reclaman ante ART, ante el empleador, cuáles no se reclaman también. Y bueno, en el día de hoy vamos a hablar y dar a conocer acerca de lo que son las enfermedades profesionales, que justamente son aquellas que surgen y se manifiestan al trabajador por la actividad diaria que realiza en su puesto de trabajo, ya sea por agentes químicos, justamente como hablábamos siempre de la fábrica Catorini, de las tabacaleras, que despiden determinados químicos, determinadas sustancias que afectan a la salud del trabajador. Y que bueno, eso se denominan enfermedades profesionales, como así también para poner un ejemplo de el colectivero, que es lo que vemos diariamente, vemos todo el tiempo quién no viaja en un colectivo por una razón o por la otra. Y justamente vemos y tal vez decimos, bueno, es un trabajo sencillo, está sentado, pero bueno, aunque no parezca, es una de las actividades laborales que más consecuencias en cuanto a lo que sea enfermedades profesionales sufre. Justamente, bueno, en todo lo que sea el estar tantas horas, tanto tiempo, el estar sentado por un determinado, por una cantidad de años determinados, es ahí donde se van desarrollando enfermedades como enfermedades lumbares, cervicales, también todo lo que sea tendinitis, también justamente hay fallos que son muy recientes, justamente porque está expuesto a un factor de riesgo como es el ruido. De hecho, el ruido de la misma vía pública, o a veces también cuando el colectivo se llena. Entonces el colectivero está como expuesto a todos estos ruidos, y lo cual le genera una hipoacusia, que esto es indemnizable. De hecho, bueno, justamente sufrimos una modificación en cuanto a lo que sea las enfermedades que cubre la ART. Justamente hay un listado de enfermedades profesionales que es la que otorga todos los años, emite el Poder Ejecutivo. Y bueno, hay casos donde la enfermedad profesional que está sufriendo el trabajador no está listada. Esto significa que uno comunica a su ART, la ART lo que hace es rechazar esa enfermedad, es decir que bueno, que el trabajador ya vino con esta enfermedad, que esto es antes tal vez que lo sufrió, que no es algo que se desarrolló como consecuencia de la actividad que desarrolla, la actividad laboral que desarrolla. Y bueno, también pueden reclamar ante la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. También se rigen por justamente este listado de enfermedades profesionales, que es el que otorga, el que emite el Poder Ejecutivo todos los años, y si no está ahí, también es rechazado por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Entonces ahí donde el trabajador a veces dice, bueno, me rechazó la ART, me rechazó la superintendencia, no tengo que hacer ningún tipo de reclamo porque no está en el listado. Es justamente ahí donde hay que iniciar las acciones legales a través de una demanda en los tribunales laborales, de hecho ya acá de Quilmes, de La Plata, y bueno, donde se invoca justamente la inconstitucionalidad de esta ley, la inconstitucionalidad de este listado de enfermedades profesionales, para que pueda ser indemnizado justamente esta enfermedad. Entonces hoy el mensaje está justamente en aquellos trabajadores que sufren algún problema laboral, algún problema en su vida diaria, vamos a decir, alguna enfermedad profesional, y bueno, que tienen que reclamar. Y bueno, justamente para esto está el estudio dispuesto a trabajar en todo lo que sea las enfermedades profesionales principalmente. A veces no hay que confundir con lo que sean las enfermedades inculpables. Las enfermedades inculpables justamente son aquellas con cuales
con las cuales el trabajador que ingresó a trabajar ya venía con esto, sea una diabetes, sea una enfermedad congénita, sea problemas de rodillas, alguna tendinitis, que uno ingresó ya con ese dolor a trabajar. Justamente para esto está cuando se hace se me fue la palabra, cuando se hace la revisión médica antes de ingresar, que es el preocupacional, sí. Entonces el trabajador, ahí se determina que el trabajador no tiene ningún tipo de dolencia, ningún tipo de enfermedad. Entonces el trabajador, cuando se vaya de esta empresa, es decir, cuando deje de trabajar, ya sea por un despido, ya sea por una renuncia o por algún acontecimiento ajeno, el trabajador se tiene que ir exactamente en las mismas condiciones que ingresó a trabajar. Pero bueno, y para esto hay que hacer, así como hacemos el preocupacional, hay que hacer el postocupacional. Es decir, cuando me voy de determinada empresa, el empleador tiene que hacer ese postocupacional para saber que el trabajador está en condiciones. Al desconocer el trabajador, al no saber, y el empleador, yo sinceramente a veces desconfío, pienso que sabe que tiene que hacer esto, justamente no lo hace porque es probable que el trabajador no se vaya de la misma manera que ingresó, se vaya con dolencias, con varices. Justamente, bueno, las varices están regladas justamente dentro de este listado de enfermedad profesional, la lumbalgia, también los problemas cervicales. Entonces, a veces el desconocimiento del trabajador y tal vez también vamos a decir el desconocimiento por parte del empleador, no se hace este examen postocupacional, entonces el trabajador se va enfermo. Por más que el trabajador se vaya enfermo, ya no esté trabajando porque haya renunciado, porque lo hayan despedido, por lo que fuere, el trabajador tiene 2 años para hacer este reclamo. No son 3, son 2. No, son 2 años después del despido, vamos a decir. Entonces es ahí donde justamente se puede iniciar las acciones, por eso justamente el mensaje está para aquellas personas que ya han denunciado ante la ART esta enfermedad profesional, y la ART en la mayoría de los casos rechaza. Uno acude a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, en las comisiones médicas, que de hecho ahora hay una muy reciente que se abrió, hará cuestión de 2 meses aproximadamente, acá en Quilmes, es revisado por un médico y como no está en los listados, que vuelvo a repetir, que es el que emite el Poder Ejecutivo todos los años, es ahí donde la superintendencia también rechaza. Entonces es ahí donde el trabajador se queda con la duda y dice, no me cubre, no es indemnizable, no me tienen que indemnizar. Y bueno, el mensaje está en que sí se puede indemnizar, sí se tiene que indemnizar. Todas estas dolencias que pueda sufrir el trabajador, que sea consecuencia de factores químicos, factores de riesgos, o factores físicos, aquel trabajador que trabaja, por ejemplo, hombreando bolsas, haciendo mucha fuerza, que sufre una hernia, ya sea, tiene que indemnizar al joven, al adulto, aquel que ya esté a punto de jubilarse. Es decir, la indemnización es viable, es reclamable y se puede hacer. Entonces es ahí donde justamente tienen que iniciar, hay que seguir. Se pide justamente la inconstitucionalidad de la ley de riesgo del trabajo, se pide la inconstitucionalidad de este listado de enfermedades y damos vía a nuestro reclamo. ¿Sí? Muy bien. Tengo 3 preguntas. Sí. La primera dice, buen día, me llamo Inés, mi papá se quiere jubilar pero nunca hizo aportes, ¿qué tiene que hacer? Y la doctora realiza esos trámites para la jubilación. Sí, desde ya el estudio se aboca a todo lo que sea jubilaciones. Bueno, justamente para aquellas personas que no tienen aporte y que ya tienen la edad cumplida de 65 años, tienen la posibilidad de jubilarse por la pensión universal para adultos mayores, que es la que surge justamente también con la ley de reparación histórica, que ya está cerrada de hecho, ya culminó de hecho, pero bueno, surge este beneficio que es la pensión universal para adultos mayores, que es para aquellas personas que no tienen aportes
o que la cantidad de aportes no alcanza a los 30 años para poder jubilarse, pero el requisito esencial es tener cumplidos 65 años. En el caso de que sean extranjeros, tienen que vivir con residencia en nuestro país desde 10 años y tiene que ser comprobable. En el caso de que reciban la pensión, tienen que seguir viviendo en nuestro país aquel extranjero, como así también no tiene que estar recibiendo ningún otro beneficio social. Es decir, no puede tener un plan de jefes, no puede tener una asignación, no puede tener ningún otro beneficio, para que se entienda. Bueno, tenemos otra pregunta muy importante. Dice, buenas tardes, soy Juan Carlos Raffanelli de Solano y mi ex mujer, aparte de la cuota alimentaria, me pide que pague colegio y otras actividades que realizan mis hijos. También me obliga a que una vez por mes colabore con la vestimenta, me dice que habló con un abogado y es legal, yo no me da el sueldo para tanto, es así como debe ser, puedo llegar a un acuerdo, bueno, me da el nombre de la esposa, cual no podemos decir, pero... Bien, cuando nosotros hablamos de alimentos, encuadra todo lo que es la alimentación, comida, educación, esparcimiento, vestimenta, de lo que percibe el señor, es decir, del sueldo que tiene el señor, al niño o niños, porque no sé si hablamos de uno o de más niños que pasa esta cuota alimentaria, le corresponde el 20, el 25 o el 30%. Con esta cuota alimentaria, la mamá tiene que cubrir todo lo que sea vestimenta, colegio, todo lo que sea alimentos, esparcimientos. Por eso sería la respuesta a este señor que nos escribe y nos consulta que si él le está pasando una cuota estimada de lo que él cobra en un 20 o en un 25%, no hay reclamo alguno por el hecho de que la cuota alimentaria es en un 50% de la madre y en un 50% del padre. ¿Qué significa esto? Para que me bien entiendan las señoritas que a veces se confunden y creen que la cuota alimentaria solamente la debe el padre. Si a mí me pasa una cuota alimentaria de 3.000 pesos o de 4.000 pesos, que es el 25% de lo que el padre del niño percibe, y por supuesto me van a quedar gastos sin cubrir, cosas que no voy a poder comprar, es ahí donde la mamá también tiene que salir a trabajar y también tiene que cumplir con su cuota alimentaria. Es decir, que no es solamente el padre el obligado y porque no me alcanza le tengo que pedir más y le tengo que pedir la cuota del colegio y le tengo que pedir aquello y aquello porque no me alcanza. Es lógico que porque en los tiempos en los que vivimos el dinero cada vez alcanza menos y no hay plata que aguante. Es ahí donde las mamás tienen que entender que con lo que pasa al padre, si está dentro del 20 o 25% de lo que él cobra, y lo que falta, tengo que vender pan casero, tengo que hacer lo que sea necesario para yo también aportar porque no alcanza. Perfecto. Otra pregunta. Doctora, no puedo poner con la cuota alimentaria. Mi hija de 10 años por un problema de salud que tengo que priorizar el pago y tengo que pagar, cubrir parte de la operación con la obra social y no puedo llegar. Dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que cumplir con la cuota alimentaria. Si puede estos meses, que le pase un poco menos, pero no puede dejar de cumplir. Es un derecho que tiene el niño. Estamos hablando de los alimentos, algo tan elemental, algo tan esencial, que más allá de la operación que él tenga y de la enfermedad que tiene, el niño tiene que comer, así que le tiene que pasar, en cualquier caso, que pida plata prestada o que le dé un poco menos, pero no lo puedo aconsejar que deje de cumplir porque es algo que no se puede hacer, no corresponde. Muy bien, muy didáctica como siempre, muchísimas gracias. Están los teléfonos de la doctora ahí en pantalla, ya puede consultar con ella. Aparte, 810 y 895 se encuentra el estudio de la doctora, así que comuníquese con ella, mande un WhatsApp, un mensaje de texto y bueno, ¿qué más decirle? Muy didáctica como siempre. La verdad que tendría que estar enseñando alguna cátedra en una universidad. No, para tanto no, todavía no. Y bueno, muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Y ustedes los esperamos mañana a partir de las 13 horas en Infodiario del canal 29 de Quilmes Visión. Gracias Jimena, hasta mañana.